Buenos días, profesora Nelly. En esta oportunidad, mi equipo y yo vamos a realizar un análisis del plan de marketing que utilizaremos con el candidato George Forsyth. En un contexto electoral, la comunicación política es fundamental para que los candidatos puedan expresar sus propuestas. La comunicación política tiene sus inicios, y cito textualmente, en los orígenes de la civilización, cuando la vida social en las comunidades dependía de líderes y pensadores con grandes habilidades en el manejo de la retórica, la elocuencia y otras habilidades para comunicar sus ideas y propósitos. Hay que tener en cuenta que no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices para poder persuadir a las personas, a tu audiencia, ¿no? Para una campaña política, las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok son fundamentales para posicionar tu imagen y alzar tu voz. En el presente trabajo vamos a analizar el plan de marketing que utilizaremos con el candidato George Forsyth y los factores que influenciarán para posicionarlo como uno de los candidatos más populares y relevantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características psicográficas y culturales de los posibles votantes de George Forsyth. Cabe mencionar que en el periodo del 2021 la población del Perú ha experimentado un incremento en el uso de redes sociales y canales web. Por este antecedente podríamos tener como características psicográficas a personas que usen mucho las redes sociales y frecuenten estas para informarse, personas con educación y acceso a la información, personas con compromiso cívico, ya que muchas personas y especialmente jóvenes se preocupan por los problemas sociales y políticos. Bueno, y en características culturales del electorado son muy parecidas, ya que otorgan una gran importancia a la educación, donde aprecian mucho el desarrollo integral de las personas. Buenas tardes, el día de hoy me toca hablar sobre la segmentación demográfica. Como definimos segmentación demográfica es cuando nos centramos para el plan de marketing en saber de dónde, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia qué tipos de personas. Tiene que expandirse muchísimo más para obtener mayoría de votos y generar mucha empatía para los que son los demás distritos. Mucho más expandiéndose a las zonas andinas, a las zonas de la selva, que son las distintas regiones en donde hay mucha población. Podemos hablar de lo que es la cultura. En realidad Lima tiene muchos índoles de cultura, es muy extenso, pero en donde nos deberíamos centrar más es en las regiones aledañas, en las regiones externas del Perú, que se centran aquí mismo, en las regiones en donde no se presta a veces muy políticos. Los factores políticos se denominan como afecciones a los que son el electorado, ¿no? Que es el que realiza los votos para las elecciones. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los factores legales y cómo han influenciado en la carrera política de George Forsyth. Bueno, primero el tema que hubo con su doble nacionalidad. Recordemos que él es peruano y es chileno, pero nació en la embajada peruana de Venezuela en Caracas. Entonces, todo ese tema se convirtió en un foco de atención para él y no escucharon sus propuestas. Su posición en asuntos legales claves como la justicia y los derechos humanos. Estos han generado mucha controversia aquí en el Perú. También han influido en cómo se percibe su liderazgo, si es capaz de, si esta opinión personal puede influir en cómo gobernaría al Perú. A continuación, yo voy a hablar sobre los temas económicos y sociales que afectarían al electorado de George Forsyth. En la parte económica, teniendo en cuenta que estamos hablando de jóvenes de 18 a 30, 35 años de edad, uno de los puntos que más impactaría es el desempleo. Nacional e internacionalmente salimos de una pandemia que ha afectado mucho la parte económica, por lo tanto el incremento es exponencial año con año. Según el INEI, hay un 18.2% de jóvenes que no estudia ni trabaja. Esto representa a 1 millón de jóvenes. En la parte social hay varios factores que podrían estar afectando a la juventud. Por ejemplo, la inseguridad, el aborto, los embarazos no deseados, los vicios, la ludopatía, la droga. Estos temas son directamente, mantienen como foco a la juventud, por lo cual este tipo de electorado va a buscar en un próximo candidato que tenga propuestas claras, concisas y de corto o mediano plazo. Y esto es a lo que apuntaríamos en nuestro plan de marketing. Ahora nos vamos a enfocar en los factores culturales. Bueno, estos factores culturales tienen mucha influencia en la carrera de George Forsyth. Por ejemplo, la percepción que el público tiene de él. Es muy
querido aquí en Perú. Las personas le tienen mucha admiración porque él es muy carismático, él sabe cómo llegar a las personas y, por ejemplo, las personas se le acercan y lo saludan, él se deja, se toma fotos. Entonces, eso las personas valoran mucho. Aquí en el Perú se valora mucho. Además, él ha sido exfutbolista, él jugó en Alianza y es muy mediático. Estuvo involucrado también con diversas figuras de la farándula del Perú, entonces las personas lo reconocen. Él ha demostrado tener habilidades, como lo dije, para conectarse con la gente y generar popularidad.